Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo moderar esta emisión del programa. En unos minutos tendré aquí a un buen panel de diputados para analizar el tema central de esta mañana, que tiene que ver con reformas hechas en el Congreso Nacional de la República. Reformas muy importantes que la población estaba exigiendo y que además los partidos que hoy conforman la alianza en el gobierno habían prometido. Y voy a dejar a Vivian Montoya con el tema central. Y luego les explico con qué comenzaremos el frente a frente de esta mañana. Vivian, buenos días. Muy buenos días, licenciado, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. Esta mañana tenemos este tema. Tenemos que reconocerlo. El Congreso ha restablecido el imperio de la investigación penal por parte del Ministerio Público. Les invitamos a que envíen sus opiniones a Frente HN y después nosotros leeremos sus comentarios. Seguimos con usted. Repíteme el título del programa, por favor. Claro, dice así. Tenemos que reconocerlo. El Congreso ha restablecido el imperio de la investigación penal por parte del Ministerio Público. Restablecido. Muy bien. Restablecido, muy bien. Vamos entonces nosotros aquí con la primera parte del programa. Hoy aquí en el set de Frente a Frente se encuentra la madre del exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, doña Marina de Avilés, aquí en el extremo izquierdo del set. Bienvenida, señora. Gracias, muy buenos días. Se encuentra Julia Marisol Avilés, hija del exalcalde. Buenos días. Buenos días, Julia. Nancy Marina. Nancy, bienvenida. Gracias. Y Roosevelt Avilés, hijo. Bienvenido, Roosevelt. Buenos días, Renato. Un placer. Como ustedes lo saben, sin lugar fue declarada por un tribunal la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa legal del exalcalde del municipio de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilés López, y de 4 de sus familiares, todos acusados de lavado de activos. El periodista Vicente Turcios nos preparó esta nota que vamos a divulgar en los próximos minutos. La petición fue presentada por los apoderados legales, amparados en las reformas efectuadas en el Decreto Legislativo 93-2021 a la Ley contra el Lavado de Activos. En una audiencia ad hoc, la terna de jueces de la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia penal declaró no al lugar el reclamo, determinando falta de acción de parte de la defensa de los encausados. El Ministerio Público rechazó rotundamente las pretensiones de la defensa de Roosevelt Avilés y su núcleo familiar, aduciendo que en este caso en particular el blanqueo de capitales del clan Avilés está vinculado a las actividades de narcotráfico que dirigió en Honduras Juan Ramón Mata Gualdurraga. Sobre lo actuado por el tribunal, Marlon Duarte, apoderado del señor Roosevelt Avilés, expresó: las declaraciones de los tribunales acatan y se respetan, aunque no compartamos la decisión del honorable tribunal. Alcalde, ¿qué tiene que decir, alcalde? El exalcalde Roosevelt Avilés y su núcleo familiar seguirán en prisión en vista que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional declaró no al lugar la excepción por falta de acción, solicitando el sobreseimiento definitivo de los acusados. Aun cuando la defensa de los encausados buscó apegarse a unas polémicas reformas que el año anterior realizó el Congreso Nacional a la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, se determinó que no hay asidero legal para que se acojan a dichas reformas. El tribunal que conoce esta causa ha declarado no al lugar esta solicitud debido a que ha indicado que podría existir vínculos con el delito de tráfico ilícito de drogas.
El Ministerio Público señala que las operaciones de lavado de dinero del clan Avilés se vinculan con actividades de narcotráfico que dirigió el ciudadano Juan Ramón Mata Waldurraga. La posición del Procurador General de la República era que se otorgara el sobreseimiento correspondiente en virtud que no tenían una investigación contundente y aún así hicieron los aseguramientos como lo hicieron con los Rosenthal, como lo hicieron con infinidad de personas, contrario a lo que no ha pasado con las personas que ellos formaban parte del gobierno y que están siendo acusados y que algunos ya se van para Estados Unidos. Además del exalcalde Avilés y su esposa Nancy Santos, también se acusa por blanqueo de capitales por más de 367 millones de lempiras a miembros de su núcleo familiar. Fade Avilés, César Leiva y la señora Bella Río, de 71 años, a quien también se negó revisión de medidas y el ofrecimiento de fianza. Nuestro Código Procesal Penal en el artículo 183 lo establece muy claramente de que no se puede decretar una prisión preventiva a unas personas mayores de 70 años. Nuestra representada tiene 71 años, tiene enfermedades de base, se rindió fianza hipotecaria, aún así el honorable tribunal determinó que ella siguiera guardando prisión, y de igual forma su hijo César Vladimir Ramos, que lo están acusando, la tipificación penal es solo por 2 millones y aún así presentamos una fianza por 6 millones y el tribunal no accedió. La acción penal contra Roosevelt Avilés incluye privación de 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y 3 sociedades mercantiles. Además, se programó la proposición de pruebas para el 5 de abril de 2022 a las 8:30 de la mañana. Roosevelt Avilés, hijo, con la reacción después de haber conocido esta decisión judicial. Roosevelt. Buenos días, Renato. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Hoy nos tocó estar aquí, humildemente, Renato, pero con la frente en alto, ¿verdad? Porque conocemos como familia, como hijos, de la inocencia de nuestra familia, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío, mi tía. Esto no tiene lugar, Renato. Imagínense, no tienen pruebas. Yo le pido al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la lucha contra el narcotráfico, que son quienes están acusando, que presenten las pruebas, si así lo tienen, ¿verdad? Yo los reto, porque no es posible que a estas alturas, ya casi 6 meses de estar privados de libertad, sigan solo dilatando el proceso para que ellos sigan privados de libertad. No lo veo justo, sí pido justicia para todos nuestros familiares. Es algo muy difícil y también cerrado a la vez ver por qué se maneja esto, por qué se hace esto de esta forma, ¿verdad? Los apoderados legales hicieron solicitud de una audiencia ad hoc para pedir la libertad definitiva o con medidas y fueron negadas, ¿verdad? Igual se pidieron pruebas, no se dieron. Entonces esperamos igual este 5 de abril, que es la audiencia de proposición de medidas, y pues ver ahora con qué nos pueden salir, ya que, como se lo digo, no tienen nada en contra, no tienen ninguna prueba, y al verse encerrados en esto, ahora nos vinculan con el ciudadano Ramón Mata Waldurraga. Nancy, tú fuiste vinculada en este juicio también, ¿no? Sí. A mí me aseguraron los bienes, yo estoy casada, que venían de mi esposo y todo, y nos preguntamos, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo atropellan una familia entera sin tener pruebas, sin razón alguna? ¿Qué piensas de la decisión del juez de los tribunales ayer? Haciendo énfasis en lo que decía el abogado, el artículo 183 dice que una persona de la tercera edad no puede estar privada de libertad. Mi abuela tiene 71 años y, o sea, está privada de libertad, y lo que ellos alegan es que es de alta peligrosidad. ¿Cómo me van a decir que una señora de 71 años es de alta peligrosidad que se escape, pues, o sea? La abuela. Sí, correcto. Sí, la mamá de mi mamá. También es una persona, o sea, ella es una empresaria sanpedrana totalmente recta. No sé si pudieran abrir llamadas para que los empresarios de San Pedro llamen. Me han manifestado muchas personas, empresarios, que están sorprendidos, que conocen la trayectoria de mi abuela Bella. O sea, ella ni siquiera viene a Tegucigalpa, pasa trabajando en San Pedro, toda su vida ha sido política, y para nosotros fue una sorpresa, todo ha sido una sorpresa.
pero más que todo lo de ella, porque no entendemos, pues, mi tío, como lo dijo el abogado anterior, está por 2 millones de lempiras. Vi el comunicado, ni siquiera mencionan el nombre de él. Mi tía, que vive aquí en Tegucigalpa, una mujer súper trabajadora. Mi papá, ni qué decir, yo les decía que la imagen de mi papá para mí es levantarse a las 4 de la mañana y empezar a trabajar, que es lo que nos ha enseñado toda una vida, a trabajar, a luchar. Entonces, es sorprendente todo eso que está pasando, nos impacta bastante porque no lo podemos creer, porque atropellan todos los derechos y no tenemos razón alguna, pues, ¿en qué se fundamentan? ¿Por qué está pasando esto? Sí. Doña Marina de Avilés, usted es la madre de Roosevelt. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre esto que está pasando la familia, desde luego incluido su hijo? En primer lugar, lo analizo pues como una injusticia, porque, como dice Marinita, de Rubén Eduardo, solo hemos visto una persona trabajadora y en efecto nos duele, particularmente como madre, lo conozco perfectamente, desde niño se ha dedicado a trabajar y el hecho de que lo acusen así de esta manera, créame, Renato, que verdaderamente nos duele como familia. Hemos sido una familia unida, por eso es que nos conocemos perfectamente. Sus hermanos, ¿saben? Tienen un gran concepto de Rubén Eduardo. Nosotros como padres, más bien él ha sido un ejemplo para nosotros. Y viendo todo esto, nosotros a veces nos preguntamos qué difícil la justicia en nuestro país. ¿Cómo es posible que puedan meter presas personas inocentes sin tener pruebas verdaderas? Porque, Renato, si usted viera ese expediente, usted se ríe de las acusaciones que ahí hay. Entonces, aparte de todo esto, yo he analizado, digo, ¿cómo es posible que a estas alturas lo estén vinculando también con Moncho Mata? ¿De dónde ha salido todo eso? Entonces, ni modo, pues, que presenten pruebas a ver qué relación ha tenido mi hijo con Moncho Mata. Y respecto al proceso, ¿verdad?, de ellos de lavado de activos, me pregunto cómo es posible que han aplicado la reforma a la ley, se la han aplicado a otras personas que salieron, solo aplicaron la ley y salieron libres. Entonces, si la justicia en nuestro país tendría que ser pareja. Si salieron unos, pues entonces que se los apliquen a todos los que están privados de libertad. Y más que todo, pues las personas que, como nosotros sabemos, que son inocentes, aunque usted sabe que la ley dice que toda persona es inocente mientras no se le compruebe lo contrario. Entonces, y nosotros, sabiendo que mi hijo es inocente, entonces lo que nosotros pedimos pues es que en todo caso que presenten pruebas y que se aplique la ley. Sí. ¿Y tú, Julia? Hola, mucho gusto, buenos días. Yo, pues la verdad, estudio medicina, no sé mucho de las leyes y de derecho, pero sí me parece increíble cómo en el país no existe la justicia, cómo se pasan las leyes por donde quieren, cómo no importa la inocencia de una persona, la familia, lo que le hagan, cómo la saquen en las noticias, todas las mentiras que dicen, el Ministerio Público no viene y nos dice después, perdón, ¿saben qué? Mentimos, dijimos esto de ustedes, los acusamos así, no tenemos ni una prueba, no vivo con mis papás, estoy sola. Y todo gracias a este país hizo un mal gobierno pasado, porque yo creo que tengo fe y esperanza en este gobierno y les pido gracias por habernos liberado de Juan Orlando. Y yo creo que es la razón por la que mis papás están ahí y me parece increíble cómo o sea, cómo se puede no seguir la ley en el país, cómo pueden hacerlo
una y otra vez, sin que nadie les diga algo, sin que nadie los pare, sin que nadie intervenga por nuestros derechos. O sea, ¿quién pelea por los hondureños? Igual en las cárceles la gente los tratan horrible. No solo me refiero por mis papás, yo he visto a gente humilde, cómo la tratan, cómo son. O sea, vivir en Honduras y pasar por un proceso legal es lo peor, es como la muerte casi, porque no hay derechos, no existe nadie que busque por nosotros. O sea, es increíble y me parece feo que a tan corta edad mi sueño sea solo irme de acá, porque no se puede vivir en Honduras, porque no existen los derechos humanos, porque cualquier persona puede decir, ay, métanlo preso a él, porque sí. Y ahí después nos inventamos con qué lo relacionamos y qué hacemos. Y solo le quiero pedir al Ministerio Público o a quien sea que esté atrás de esto que por favor paren ya, que ya no podemos más como familia, que dejen de inventarse cosas, que saquen las pruebas, que de verdad los retamos, porque sabemos que no tienen nada, porque nunca mis papás han estado involucrados en nada, porque en mis 22 años de vida lo único que me ha enseñado mi papá es a trabajar y a trabajar y a trabajar, que nada viene fácil en la vida. Y nada, les quiero pedir que por favor, hagan que se cumpla la ley y que yo sienta que valemos algo en este país, o sea, que los humanos en Honduras tienen derechos, por favor. Aparte de tu padre y tu madre que están privados de libertad, ¿cuántos otros familiares por este caso están privados, Julia? Mi abuela, ¿Tu abuela? La mamá de mi mamá, el hermano de mi mamá y la hermana de mi papá. Mi otra hija. Y Sí. ellos, mis primos también están sin su papá, sin su mamá. O sea, yo creo que nadie tiene el concepto de lo grande que es. O sea, y ellos mismos no se dan cuenta del daño que hacen en una... O sea, es increíble cómo nos han afectado como familia, cómo no tenemos felicidad. O sea, nos destruyeron. ¿Cómo repercute este caso ya en la vida personal de ustedes, en la universidad, con los amigos? En el caso tuyo que tienes 22 años. La verdad, al principio yo me sentía incómoda, no quería ir a ningún lado, no quería ver a nadie. Cumplí años y no lo quise celebrar, no quería socializar con nadie porque obviamente yo cuando veía en las noticias antes gente así, yo lo creía pues, o sea, y me imagino que la gente al ver todo eso en las noticias, ay, es hija de un narcotraficante o esto y lo otro, pero después decidí que no tengo por qué esconderme porque no debo nada ni mis papás y sé que son inocentes, entonces solo ahora pongo la frente en alto y sí he escuchado muchos comentarios, hasta de amigos cercanos, y solo me he alejado de la gente que no me conviene y tengo la frente en alto y sé que mis papás son inocentes, entonces nunca me voy a sentir mal. Bueno, dejo esto para Nancy y para Roosevelt. El caso fuerte en esto es que el Ministerio Público rechaza las pretensiones de la defensa de Roosevelt y todo el núcleo familiar, arguyendo que en este caso particular el blanqueo de capitales de Roosevelt y su familia está vinculado a las actividades de narcotráfico que dirigió en Honduras Juan Ramón Mata Gualdurraga. Ese es el punto clave de este juicio. ¿Conoció Roosevelt a Mata Gualdurraga? ¿Qué saben ustedes? ¿Tuvo relaciones Roosevelt con Mata Gualdurraga? ¿Negocios en común? ¿Nancy? Sí, le voy a decir una cosa, Renato. Yo tengo 3 hijos y soy una madre, también soy una hija. Y si yo supiera que mi papá o uno de mis 5 familiares que están privados ahorita tienen un mínimo vínculo con el narcotráfico, un mínimo vínculo con Moncho Mata Gualdurraga, yo hoy no estuviera acá, porque yo no tendría cara después para ver a mis hijos por estar defendiendo a alguien que yo supiera que es culpable. Mi hijo tiene 6 años, está en la escuela, mis niñas están chiquitas y estoy hoy acá dando la cara, como dijo mi hermano, con la frente en alto, porque estoy
completamente segura que mis papás, mi tía, mi tío y mi abuela son inocentes. De lo contrario, no estuviera hoy yo acá. Si yo supiera que hubo un tipo de vínculo, si yo supiera que hubo una mínima negociación, que hubo una mínima, lo que sea, pues, yo no tendría cómo venir hoy a Honduras porque su programa es visto a nivel nacional por mucha audiencia. Entonces yo no tendría cara de venir a decirles, no, miren, él es inocente o mi familia es inocente. No tendría cara. O sea, yo se lo juro por mis hijos que no tendría cara. Pues. ¿Tú no vives en Honduras o vives en Honduras? Sí, vivo en Honduras. Pero, o sea, sorprendida de verdad, como le digo, no estuviera hoy aquí si supiera que mi papá tiene un mínimo vínculo, una mínima relación, que yo sé que hubieron negocios alguna vez o algo. Yo no tuviera la cara para estar aquí hoy. Por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, pues. Sí. Y además que solo lo acusan en un papel porque no presentan nada. Nunca han presentado en ninguna audiencia, en nada, ni una sola prueba. O sea, jamás. Ellos se basan que tienen testigos, que fue por una acusación. Entonces es como que yo hoy, don Renato, le diga, no, usted me cae mal, mañana voy a poner una denuncia, a usted lo meten preso, lo privan de todas sus pertenencias y no, hay que esperar, hay que hacer fila para ir a una audiencia. Va a la audiencia y o sea, no dicen nada, dilatan el proceso. O sea, ¿qué está pasando? Aquí nos atropellan los derechos. Se supone que somos un Estado que tiene que garantizar nuestros derechos, no reprimirnos los derechos. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Roosevelt, ¿y cuáles son los bienes de su padre? ¿Cuál es el patrimonio de su padre para tan intensa acusación de que es blanqueador de capitales de las actividades de narcotráfico de Mata Gualdurraga, de Mucho Mata? Bueno, Renato, eso me pregunto yo igual. Quiero aclararle a la población que esos 367 millones, la verdad no sé dónde están, porque es ilógico cómo una persona o como nosotros, un ciudadano, puede tener esa cantidad de dinero. Si ellos no lo estimaban en el banco, pues en bienes. Entonces, igual, me imagino que el Ministerio Público en su investigación, en todos los bienes que se nos aseguraron y se nos incautaron, no solo a nosotros, como los Aviles Santos, que mi papá y mi mamá, sino también a los otros tres privados, que también a sus familiares les quitaron todos los bienes. Me imagino que será que ellos hacen una sola suma por todos los bienes, pero en las noticias salen 116 bienes y nosotros solo tenemos 2 casas, una aquí en Tegus y una en Talanga. Entonces, no sé cuáles son esos 116 bienes que se nos vinculan, pero igual el Ministerio Público tiene, me imagino que va a tener sus pruebas y tendrá que presentarlas. Al principio, Renato, se nos acusaba a mi papá y al núcleo familiar de narcotráfico y lavado de activos. En la primera audiencia se desestimó el cargo de narcotráfico porque no tenían pruebas. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy el día de mañana por una denuncia hacia un ciudadano que es narcotraficante y no me consta y no lo investiguen, sino que solo lo meten preso, le quitan todo, lo dejan en la calle, quiebran las empresas y no hay respuesta? Después solo dicen, llega la oficina administradora, vienen incautados los AVI y dice, cuando todo este proceso se resuelva, se le van a entregar todos sus bienes o sus cuentas. Pero ¿y cuáles bienes, Renato, si las empresas ya están quebradas? Lo que están haciendo es liquidándolas, no hacen nuevos pedidos a los proveedores. En el caso de nosotros que tenemos ferreterías, que tenemos gasolineras, nos quebraron la estación de combustible. Ya empezaron por ahí, ya están por las otras tiendas. Mi abuelo, una comerciante de San Pedro, igual con sus tiendas las están liquidando. Entonces, ¿cómo es esto posible, Renato? ¿Cómo son estos atropellos en Honduras, verdad? Y una oficina administradora de bienes, me imagino, y le pido al nuevo gobierno que tome cartas en el asunto sobre esta oficina, porque creo que las autoridades anteriores o los que manejaban la oficina no la manejaron de una buena manera, porque así como ellos dicen, vamos a regresar sus bienes, pero ¿cómo se los van a regresar? Destruidos, o sea, ya sin nada. Y bienes, Renato, no le digo la cantidad como se estiman las acusaciones, pero igual, pues, nuestras casas. O sea, yo no tengo aquí en Tegus, yo tengo que vivir cuando vengo acá donde mi hermana, porque mi casa en Tegucigalpa me la quitaron, en Talanga igual. Entonces, es ilógico ver cómo todo esto, estas acusaciones lo repercutan a uno como familia y lo destruyen, pues. Se desestimó el caso, como le mencionaba, narcotráfico, y ellos luego solo dijeron lavado de activos vinculado con el narcotráfico.
Ahora salen que el vínculo es Ramón Mata Gualdurraga. Entonces, señores, sean serios, por favor. Creo que no sé si será la preocupación o algo de un juez al ver el expediente y ver que no tienen pruebas. Entonces, no sé por qué pasa esto, pues. Si tanto, me acuerdo en las primeras audiencias decía, son montañas de pruebas que tenemos, decía el Ministerio Público. Ajá, ¿y cómo es posible que 6 meses después, después de 4 audiencias pospuestas, y no presentan nada todavía? No lo veo justo, Renato, y como le hemos dicho todos los hijos, bueno, somos 5, faltan 2, una vive fuera del país, la otra está estudiando también, que es la menor, que también, igual que nosotros, ellas son afectadas, y ver esta injusticia que se vive en nuestro país, Renato, y ver también cómo todos mis primos, también los que son afectados, o sea, pasamos esta zozobra, pues, y no nos explicamos por qué o qué, quién está detrás de todo esto, o quién dio la orden para todo esto, ¿verdad? Entonces, sí le pedimos a las nuevas autoridades que, por favor, tomen cartas sobre el asunto y hagan justicia sobre estos casos. Yo podría estar aquí horas, Renato, explicando de dónde viene cada bien de mis padres, de dónde viene cada bien de mi abuela, de mi tía, de mi tío. Mi papá es un hombre muy trabajador. Mi papá tiene 51 años. Y los bienes que tenemos los ha adquirido con su trabajo. Mi abuela tiene 48 años de ser una empresaria sanpedrana. Y todos los bienes que ella tiene los ha adquirido también trabajando legalmente. Mi esposo me dio a mí bienes. Cuando ellos vienen y hablan de la suma de bienes, que hacen eso de 300 y algo de millones de lempiras, 100 y algo de bienes, cualquier persona dice, wow, o sea, ellos tenían, pues, pero son bienes de todos en conjunto. También me sorprende porque entre esos 100 y pico de bienes que dice que les quitaron, hay un lote de terreno que se dividió en un montón, en 70 lotecitos, para poder ver de qué manera se podía vender, pero que no, yo creo que no es ni una manzana, pero ellos querían hacer esto así, grande. Hay bienes que yo los adquirí gracias a mi esposo y me los aseguraron, sin ninguna razón, no dicen la explicación, solo no, ya, carros. Y los andan personas de la fiscalía, los andan personas que usted no sabe dónde están sus carros. Pero no, ya, yo presenté ya las facturas y todo para la devolución, pero no tampoco lo hacen. Ya presentamos de dónde vienen, de dónde se provienen y no se han entregado. Entonces es preocupante, es doloroso. Nosotros como familia hemos vivido altos, bajos, porque nos golpeó como familia. Porque en estas situaciones uno tiene que estar más unido que nunca, porque es impactante. Mi tía Saro es madre, tiene 3 niños, tiene niños en la escuela. Usted le preguntaba a Marisol, que ella de 22 años, cómo se siente, la sociedad y eso. Hay 3 niños en una escuela, pequeños. Mi tío Vladi tiene 3 niños también pequeños. Mi papá, nosotros somos 5 hermanos, ya gracias a Dios estamos pues mayores, pero ellas 2 son las pequeñas. Hay una de 18 años y ella de 22, que también han sido afectadas. Mi abuela dice, hija, y todo lo que teníamos y lo que tanto me ha costado, porque ella es una señora de 71 años que solo, estoy ahorrando para mi vejez, y que de la noche a la mañana le digan, no, usted ya no tiene para su vejez. O sea, hay cosas que yo digo, Dios mío, es sorprendente, sí son pruebas que Dios nos pone, pero es bien difícil como familia, como hija, como madre, es bien difícil. Me decía mi mamá, pucha, hija, me estoy perdiendo, mi hija chiquita tiene 6 meses, me estoy perdiendo a Pilar. Entonces, son cosas que aquí lo atropellan a uno, se lo llevan de encuentro sin una prueba. Como dijo Roosevelt, reto a la fiscalía a que presente esas pruebas que dice que tiene, a que nos digan, no, mire, la razón es que están aquí es por esto, esto y esto. Yo no estuviera hoy sentada aquí, se lo juro que yo no estuviera hoy sentada aquí. Y hay muchas personas que nos dicen, pero ¿por qué les hicieron eso? ¿Ustedes tienen alguna razón? No, no tenemos ninguna razón, no sabemos. ¿Alguna vez se escuchó el nombre de Ramón Mata Gualdurraga en el núcleo familiar de Roosevelt con sus hijas, con su esposa? Jamás en la historia, jamás. Y además le quería agregar a lo que igual yo tengo videos de cómo la OAVI se robó cosas de nuestra casa. Bueno, el Ministerio Público, los agentes estudiados, los agentes preparados entraron a nuestras casas, se robaron nuestras pertenencias
quebraban lámparas, candelabros, o sea, yo cuando volví a mi casa a verla, yo no sentía que llegó al Ministerio Público, o sea, yo sentí que llegaron literalmente delincuentes a mi casa y se robaron todas mis pertenencias y, o sea, no, esa es la gente que nos cuida, esa es la gente, ese es el Ministerio Público de Honduras, la gente que entra a tu casa a robarte tus pertenencias y que ellos es como, ay, como son delincuentes, me la voy a robar, sin saber lo que le han costado en verdad a una persona o por lo que ha pasado para estar ahí. Entonces, y como le decimos, si supiéramos, o sea, mi papá jamás ha mencionado, ese nombre nunca ha sido mencionado jamás, nunca ha sido un papá que falte en la casa para yo decir es que no lo veía y que tal vez se iba de viaje, jamás. Ha sido un papá amoroso, constante, que todos los días estaba ahí. Mi papá cocina, entonces todos los días me cocinaba, o sea, nunca se fue, o sea, nunca se mencionó con alguien, jamás. Bien, mensaje final, doña Marina de Avilés, madre de Roosevelt. También quiero decirle, Renato, que nos preguntamos cómo es posible que si el asunto, el meollo principal es Roosevelt Eduardo, ¿por qué involucraron a mi hija, a Sarojini, a su suegra y a su cuñado? ¿De dónde los involucran a ellos? Mi hija, junto con su esposo, igual, trabajando y trabajando, ¿cómo se llama? Abrieron su empresa de seguridad. Entonces, ¿de dónde viene involucrarla a ella? Esa es mi pregunta. También, nosotros estamos hablando hoy como familia. Yo no tengo mucho conocimiento tal vez legal de qué procesos siguen y eso. El abogado me decía, si ustedes me abren la llamada, yo explico exactamente cómo está todo, porque nos estamos basando en ley, o sea, no estamos pidiendo que se haga nada ilegal, estamos pidiendo justicia. Hay una señora de 71 años, hay madres de familia, está mi padre, está mi tío, que está por 2 millones de lempiras, 2.013.000 lempiras. Entonces, ni lo mencionan ahí, pues, ¿me entiende? Entonces, el abogado me decía, si me abren una llamada en el programa, yo explico todo lo legal, porque nosotros no estamos pidiendo nada, sino que se haga justicia. Te prometo que habrá espacio para que hagamos un debate sobre esto. La cuestión es que ya mis invitados para el otro tema están aquí, pero bueno, les hemos escuchado sus argumentaciones. Gracias. ¿Cuándo es la próxima audiencia, Roosevelt? Es el 5 de abril, Renato, es la audiencia de proposición de medidas. Y bueno, esperamos y confiamos en Dios que se pueda resolver algo ese día, ¿verdad? Con toda la legalidad, con todo envasado en ley, y igual todos los apoderados legales llevarán su sustento para contrarrestar la parte acusadora. Esto, Renato, lo hacemos, como le dije desde un principio, el que nada debe, nada teme, así que hoy igual estamos aquí con la frente en alto y así vamos a seguir. Le agradecemos, Renato, de todo corazón Estamos muy por agradecidos. esta oportunidad que nos ha dado. Y bueno, hoy somos nosotros, el día de mañana puede ser otra familia que también injustamente sea acusada. Esta mañana aquí en la primera parte de Frente a Frente, doña Marina de Avilés, madre de Roosevelt Avilés, Julia Marisol Avilés, hija, Nancy Marina Avilés, hija, y Roosevelt Avilés, hijo. Sus padres están privados de libertad, igual que parte de su núcleo familiar, acusados de blanquear capitales de Ramón Mata Gualdurraga. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Marlon Lara, Nelson Márquez, Josie Toscano y Yahvé Sabión para hablar del otro tema que ya anticipaba Vivian Montoya. Así es, de inmediato leemos la pregunta que tenemos esta mañana en el programa. Tenemos que reconocerlo. El Congreso ha restablecido el imperio de la investigación penal por parte del Ministerio Público. Momento de las noticias en Frente a Frente. Si está pasando, está en tunota.com. Aquí nuestros titulares a esta hora de la mañana. Congreso pagaba 14 millones mensuales a casi 700 empleados sin asignaciones fijas. Está pasando. Niñas que estaban desaparecidas en Intibucá son encontradas por las autoridades. Hillary Clinton da positivo por COVID con síntomas leves. DNI de Honduras gana premio Documento de Identidad Regional del Año. Nuevas sanciones para Rusia anuncia Estados Unidos y sus aliados.
La FENAC dice que así impactaría en la canasta básica la guerra entre Ucrania y Rusia. Durante el fin de semana pasado, al menos 33 productos de la canasta básica aumentaron de precio. Estas y otras noticias están disponibles en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos de todo tipo para usted, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Este es el tema de esta mañana. Tenemos que reconocerlo. El Congreso ha restablecido el imperio de la investigación penal por parte del Ministerio Público. Seguimos. No, las cosas como son. Las cosas como son. Y eso lo estaba exigiendo la población desde hace mucho rato. Desde que se hicieron las reformas para limitar la investigación penal del Ministerio Público. Miren, esto es lo más reciente del Poder Judicial. Este día, la presidencia del Poder Judicial de Honduras remitirá informe complementario sobre extradiciones a la Comisión Especial que sobre el tema se nombró en el Congreso Nacional. Actualmente hay 3 procesos en desarrollo en el país, derivadas de capturas ejecutadas en las últimas semanas. En este tema, en el 100% de casos, se han emitido las órdenes de captura por parte de los jueces designados. Las órdenes libradas se envían a todos los cuerpos de seguridad e investigación del Estado. Hay más de 19 solicitudes retiradas por ser personas detenidas en otros países. Y es que ayer en TN5 Estelar, la diputada Maribel Espinosa, que es parte de esta comisión especial, denunciaba que no concordaban los números que en relación a solicitudes de extradición llegadas en su mayoría de Estados Unidos y unos 6 países más, pero en su mayoría son de Estados Unidos, no concordaban con los números presentados por la Secretaría de Seguridad. Esto más, lo que denuncia ella es que parece, dice, se están omitiendo nombres de solicitudes de extradición. Eso fue lo que quedó en el aire. Esa fue la sensación que nos produjo a todos las declaraciones de Maribel Espinosa, que se están omitiendo nombres de solicitudes de extraditables. Vamos a ver entonces qué ocurre hoy y qué informe dará al Pleno de la Cámara esta comisión que nombró el presidente Luis Redondo. Y ahora, cuando le pasen esos nombres a Redondo, ¿qué va a hacer con ellos? No los tiene que socializar. No los tiene que socializar, Luis. Yo creo que Luis debe estar claro en eso. Yo no sé dónde va a guardar ese sobre, Luis. No sé dónde va a guardar ese sobre. Si lo guarda, debe ser en un lugar donde nadie tenga acceso. Porque después a él es que lo van a acusar de haber revelado nombres de futuros extraditables. Máxime si no se les ha capturado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que busca esta comisión, dice, es verificar si se ha manejado con transparencia, si se le ha dado el mismo trámite que se le ha dado a otros casos, a todas las solicitudes de extradición que vienen de Estados Unidos en su mayoría y de otros países. Yo tengo aquí el número de solicitudes de extradición que han llegado. El Poder Judicial dice que son 97, pero en el Ministerio de Seguridad dicen que son 98. En este momento, y antes de entrar con los diputados, les digo cómo está este asunto. De Estados Unidos han venido 85 solicitudes, de México 3, de Brasil 2, de Costa Rica 2, de Colombia 1, todos los demás países solo una solicitud de extradición. El Salvador, Nicaragua, Dinamarca, Turquía. 85, 88, 90, 92, 97. Pero en la Secretaría de Seguridad dicen que son 98. Y hay unas contradicciones de números que la Comisión Especial no entiende. Los diputados Marlon Lara, bienvenido. Nelson Márquez, bienvenido. Gracias, licenciado.
Yossi Toscano, bienvenido Yossi, y Yavés Avión, bienvenido, bienvenido Gracias, doctor. Renato. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes con el presidente y esta lista de nombres de extraditables que le enviará hoy el Poder Judicial a la Comisión Especial? Bueno, yo creo que es importante, tal vez que no todo el mundo conozca esa lista, pero sí otro poder del Estado tener esa información en resguardo, porque cuando solo un poder del Estado tiene esa información realmente puede retrasar muchas órdenes de extradición. Recordemos la del comisionado general el Tigre Bonilla, que es una orden de extradición que ya tenía bastante tiempo de estar ahí. Más de un año. Y nunca la ejecutaron, mientras que si otro poder del Estado hubiera estado ahí, conociendo esa orden de extradición, hubiera hecho los requerimientos necesarios o los llamados de atención para que actuara el Ministerio de Seguridad. Yo creo que es sano, siempre y cuando esa información se maneje con responsabilidad y que sepa la persona, que en este caso sería Luis Redondo, manejar pues con la seriedad del caso y que no se filtre pues que esa gente se puede escapar para otro lado. Correcto. Sí, es bueno los contrastes, pero entre más instituciones saben, más riesgos de que se filtre la información hay. Sí. Ese es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, pero ahí es cuando, bueno, si solo se supone dos personas saben quiénes son, entonces es fácil saber de a dónde se filtró la información. Creo que es necesario. Licenciado, no sé si me permite. Hay que ver cuáles son las motivaciones, pero en realidad formas de control existen. Porque quien recibe normalmente las solicitudes de extradición no es la Corte Suprema de Justicia. Sí, es la Cancillería. Es la Cancillería. Entonces, si la Cancillería recibe la solicitud, la Cancillería la pasa luego a la Corte Suprema de Justicia y luego la Corte Suprema de Justicia la devuelve otra vez a otro órgano del Ejecutivo, que es la Secretaría de Seguridad, entonces desde ahí ya pueden existir controles, tan sencillo como que se pueda solicitar los números a la Cancillería, los números a la Corte Suprema de Justicia y los números a la Secretaría de Seguridad y contrastar esos números. Existe un riesgo altísimo, que demasiadas personas conozcan el listado, no de los procesos que se realizaron antes, sino de los procesos que están pendientes. Ahí hay lío. Y para poder evaluar cómo se hicieron las cosas o cómo se están haciendo las cosas, es más fácil hacerlo con los procesos que ya se dieron, para poder verificar si en todos los casos se hizo de la misma manera. La otra parte de eso, si se está cumpliendo, porque la Corte Suprema de Justicia no es quien realiza las capturas, es la Secretaría de Seguridad. Sí, las ordena. Entonces, pareciera que hay un sector, digo yo nada más, ¿verdad?, que hay un sector que como que lo que quiere es evaluar exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, y no es así, hay más partes involucradas en estos procesos. Sin embargo, pues tenemos que seguir pensando de buena fe en que el proceso es correcto, pero definitivamente no se puede hacer público ningún listado de este tipo, porque está claro que entorpecería los procesos. ¿Usted cree, Nelson, que el propósito ulterior de esto es volarse a la Corte Suprema de Justicia? Yo esperaría que no, y yo esperaría que lo que varios diputados han expresado de que se tienen que esperar los tiempos, que es lo correcto, se pueda realizar, ¿verdad? Pero sí pareciera que hay una intención de parte de algunas personas de desacreditar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y en este caso particular utilizar esto como herramienta. Más que defender a una Corte o a un grupo de personas que están en este momento al frente de la Corte, debemos defender la institucionalidad del Estado. Mira, yo la intención primaria del Poder Legislativo en el sentido de investigar si se le ha dado el mismo tratamiento a todas las solicitudes de extradición, me pareció correcto. Y para ese fin, licenciado, no es necesario que los diputados conozcamos los nombres. Para ese fin, no es necesario que conozcamos los nombres. Por lo que le repito, o sea, ¿cómo saber si se le está dando el mismo trato? Bueno, señores de la Cancillería, ¿cuántas solicitudes han remitido ustedes a la Corte Suprema de Justicia? Tantas. Ok, señores Corte Suprema de Justicia, ¿cuántas ustedes le han remitido ya a la Secretaría de Seguridad para ordenar las capturas?
Señores Secretaría de Seguridad, ¿cuántas órdenes han recibido ustedes de parte de la Corte Suprema de Justicia? Ahí se verifican los números y luego ver cómo se desarrollaron el proceso en cada uno de los casos en los que ya se ejecutaron las extradiciones. Y entonces poder definir, pero fíjese que en este caso parece que le dieron un trato diferente. O no, efectivamente, todos los casos han sido tratados de la misma manera. No es necesario en ninguno de los momentos conocer los nombres porque se puede votar un proceso. Sí, porque en todo este proceso hay demasiadas elucubraciones. Y una de las elucubraciones, que no pasa de ser eso, es que algún sector está interesado en conocer los nombres de las nuevas solicitudes de extradición o las órdenes de captura que han emitido desde el Poder Judicial hacia la Secretaría de Seguridad, que están interesados en conocer quiénes son. Ahora, ya lo dijo Sabión, él va a cumplir con todas las órdenes de captura. Y yo les digo algo, a mí que me da que este ministro de Seguridad, que estuvo 4 años o 3 años en Estados Unidos, viene pero bien afiladito por los gringos. Su misión principal en ese país es materializar todas las órdenes de captura que le lleguen del Poder Judicial. Usted no se preocupe si la delincuencia se reduce, se mantiene o aumenta. Su misión inicial para nosotros es que ejecute esas órdenes de captura. Me da la impresión, yo puedo estar equivocado, claro. Hay una cierta subjetividad mía cuando digo que más allá de las órdenes de captura, que más allá de esa misión especial, o que esa misión especial de los gringos es el objetivo principal de él, no tanto reducir la delincuencia, no. Seguramente que está pensando cómo reducir la delincuencia en todas sus manifestaciones en el país, que afecta el patrimonio de todos nosotros y la seguridad de todos nosotros, pero que viene con el chip primario de ejecutar las órdenes de captura para las solicitudes de extradición, eso no me cabe la duda. ¿Qué piensa? ¿Cuál es el objetivo ulterior del Congreso al hacer esta investigación, Marlon? Bueno, yo creo que es importante que esta comisión ha estado visitando a los actores principales, iniciando con la Corte Suprema, luego la Fiscalía, luego el Ministro de Seguridad, pero también hay que guardar una línea de discreción. Yo no considero oportuno de que ese listado sea de conocimiento del Pleno del Congreso o se maneje información que va más bien a entorpecer las investigaciones o las capturas que se dé a las personas que han sido solicitadas en extradición. Hay que tener mucho tacto porque es claro que cuando el imperio requiere a una persona en cualquier país, como dicen, ellos no están desesperados por que la persona se entregue. Ellos ya tiraron la orden de extradición y de cualquier forma esa orden de extradición se va a cumplir. Yo no he visto ninguna persona que el gobierno de Estados Unidos requiera en el mundo que no la puedan capturar. Y lo que recomiendan, te digo esto porque estuve en congresos anteriores, lo que se recomienda a las personas que son solicitadas en extradición es que se presenten voluntariamente. Eso más bien les ahorra mucho tiempo. Es más, solo el hecho de que voluntariamente ellos se entreguen y se presenten les reduce considerablemente la pena. Entonces las personas que son requeridas, que hay una orden de extradición y no se presentan ante las autoridades competentes, lo que están haciendo más bien es que cuando son capturados y no aceptan su culpabilidad, van a juicio y se les pone una pena severa que puede ser de 24, de 30 años o cadena perpetua. Las personas que han logrado negociar con los sistemas judiciales de Estados Unidos han hecho que se reduzca la pena, pero también hay una ley en Estados Unidos que les permite que si ellos van dando evidencias de cómo opera el sistema que atenta contra la seguridad de Estados Unidos o dan evidencias de las personas que han estado operando con ellos en el crimen organizado, el lavado de activos o el tráfico de drogas, pues les van reduciendo las penas, pero van desarticulando esos sistemas criminales que operan desde estos países hacia Estados Unidos. Pues así está la cuestión. Voy a escuchar la valoración también de Yossi Toscano. Los primeros que van a conocer
ese listado son los miembros de la comisión especial. Es que yo no entiendo, se los va a entregar en un sobre sellado el Poder Judicial. Sí. ¿La comisión abrirá ese sobre o tiene la obligación de que así como se le entrega el Poder Judicial, lo remite la presidencia del Congreso? Ahí, Renato, porque antes de venir escuché al diputado Mauricio Villeda, que es parte de esa comisión en HRN, y él lo que dijo es que la comisión no está interesada en conocer esos nombres, por lo mismo que te digo, porque se puede filtrar la información y más bien se pueden entorpecer las investigaciones, sino que ellos van a recibir ese sobre y se le va a entregar al diputado Luis Redondo y que va a ser la responsabilidad de él. Mira, hasta peligroso es eso. Sí, claro. Sí, eso es un Terrible. riesgo. Claro. Mira, una persona que crea que está en esos listados, viene, secuestra, amenaza a un diputado y le dice, con una pistola en la sien, me tenés que decir cuáles son los nombres que están en ese listado. Para el mismo Luis Redondo esto es un peligro, ¿ves? Para el mismo Luis Redondo esto es un peligro. Por eso el puntito de que cuál es la necesidad de tener los nombres. Para contrastar si en efecto el Poder Judicial emite todas las órdenes de captura de las solicitudes de extradición que recibe, para ver si el Ministerio de Seguridad está cumpliendo con ejecutar esas órdenes de captura. Al final dicen que para eso es, porque tienen sospechas que no se estaban manejando con igualdad y equidad todas esas solicitudes de extradición, pero ahora tienen carbón ardiendo en las manos el presidente del Congreso. Es un riesgo hasta para él, pero bueno, así funciona la institucionalidad. Yo sí. Bien, buenos días, compañeros. Renato, agradecerle la invitación a este espacio y saludar al pueblo hondureño que está pendiente de este visto programa. Mire qué importante e interesante el título que hoy Renato y su producción le puso a este foro. Restablecer el imperio de la investigación. No podemos desconocer que Honduras viene de un proceso de 12 años, un gobierno que fue señalado y que hoy el tiempo le dio la razón a muchos hondureños que lo denunciaban, y que ante la plataforma internacional ya es conocido algunas situaciones al margen de la ley. Sin embargo, no por señalar esto, sino porque es importante el espíritu con que viene la presidenta Xiomara Castro y el presidente Luis Redondo. Si bien es cierto, hay independencia en los poderes del Estado, pero también somos complementarios. Mire qué importante que hoy tenemos una comisión anticorrupción en el Congreso, una comisión para extradición en el Congreso, una comisión de migrantes que antes no teníamos. Entonces hoy los poderes del Estado se están restableciendo ese orden que perdimos por la injerencia que había antes en los poderes del Estado, y nosotros como Partido Salvador de Honduras tomamos a bien esta situación. ¿Por qué? Hoy el poder ejecutivo y el legislativo van de la mano en ese proceso de restablecer el orden constitucional y sin ningún ánimo de exhibir a nadie, sin ningún ánimo de persecución. Y prueba de ello es que le regresamos como Congreso Nacional el poder de investigación al Ministerio Público, que para eso es, y el poder de auditoría al Tribunal Superior de Cuentas, que para eso es. Entonces, el espíritu de esta comisión viene en consonancia en restablecer esos procesos que tenemos como poder legislativo y ejecutivo que llevar en consonancia. Más que una cacería contra la Corte Suprema de Justicia es que el pueblo hondureño, después de esta más de década que estuvo en otro gobierno, necesita tener información plena de qué es lo que está pasando, porque hay demasiado señalamiento de encubrir a una u otra persona que no lo podemos negar. Sí, ahora esa es la pregunta, si en alguna de estas instituciones se escondieron solicitudes. Van a ir a la Cancillería luego para verificar cuántas solicitudes llegaron a la Cancillería. En todo caso, yo le sugería ayer a Maribel Espinosa, ¿y por qué no piden a los Estados Unidos que le reenvíen de nuevo toda la lista de los 97 o 98 solicitudes de extradición? Porque ya en esta comisión sospechan de que pudieron esconderse, fíjense bien, esconderse solicitudes de extradición. Yo no sé si esto se puede hacer, pero es la sospecha que tiene esta comisión especial. Bueno, vamos a la pausa y luego entramos al debate. Tenemos que reconocer
que en el Congreso pasado le limitaron funciones al Ministerio Público. No, que hasta dentro de 3 años, cuando el Tribunal Superior de Cuentas haga la investigación, se va a determinar si tal caso de corrupción entra en el ámbito administrativo o penal, pero hasta en 3 años. Ustedes no tienen por qué investigar a este funcionario, sino hasta que tenga el expediente del Tribunal Superior de Cuentas. No, que los allanamientos no se hacen si no es primero con una orden judicial. Es decir, Honduras está deseosa del combate a la corrupción. Pero este hondureño que modera el frente a frente cree que en el Congreso pasado se le pusieron trabas al Ministerio Público. Ahora han hecho las reformas para quitar esas trabas. Y me preguntarán, ¿y por qué queda viendo a Márquez usted? Bueno, porque Márquez es de la bancada nacionalista. Y uno asocia que en esta bancada se fraguó todo. Dentro de un ratito va a cambiar la mirada para otro lado, estoy seguro que sí. Vamos a la pausa. Yo veo que Yossi Toscano trae ahí, dice derogar artículo 16 y 131-A, Ley Orgánica de Presupuestos. Si me puede hacer un resumen de todo lo derogado para recomponer la primacía del Ministerio Público en este asunto de la investigación, por favor, diputado. Sí, con gusto. Perdón. Tenemos el decreto 418-2013, contenido de la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional. Recordemos que esta ley establecía un proceso, depende del nivel que ellos establecieron, de secretividad, ultra secreto, etcétera, de 5, 10, 15 y hasta 25 años en los que no podíamos como pueblo hondureño tener acceso a estos documentos, y se presenta en esta nueva legislatura, esta derogatoria, donde ahora tenemos acceso a los documentos, se le regresa la potestad al Ministerio Público para que libremente entre las Secretarías de Estado a hacer su trabajo, entre los diferentes órganos gubernativos, y es por eso que nosotros tomamos a bien aprobar como bancada Partido Salvador de Honduras esta derogatoria, porque le estamos, repito, regresando al Ministerio Público su potestad, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, donde es el garante de la investigación en el Estado hondureño. Y también tenemos la derogatoria del artículo del decreto, 141-2017, que bien es cierto, se presentó un recurso de inconstitucionalidad, este recurso fue declarado con lugar. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no se le dio cumplimiento, entonces se presentan en conjunto estos dos decretos, que son derogar el artículo 131 del decreto legislativo 83-2004, que está concatenado con el decreto legislativo 141-2017, que es el que la Sala de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar este recurso. Sin embargo, y mire pueblo hondureño, la figura, y repito y resalto el tema de este día, que de verdad Renato le dio en el punto, como decimos, porque se está restableciendo. Mire el artículo 1 de este decreto. Ordénese el cumplimiento inmediato de la sentencia de fecha 30 de enero de 2019 de la Sala de lo Constitucional, donde se declara la inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 238 contenido en el decreto legislativo 141-2017. Como Congreso Nacional, le estamos diciendo al pueblo hondureño algo que no deberíamos decir. Ordénese que se cumpla una sentencia. ¿De qué se trataba eso? Recuérdenos. Esto establecía lo siguiente, aquí también lo tengo. Una de las partes, uno de los párrafos rápidos se lo leo, referente a la auditoría que tenía que hacer el Tribunal Superior de Cuentas y la atribución de Ministerio Público que se le daba al tribunal, que es errónea. Repito, una vez finalizada la auditoría e investigación especial de conformidad a la ley de reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda. O sea, le estábamos dando atribuciones al Tribunal Superior de Cuentas para que él establezca responsabilidades penales, lo cual es una arbitrariedad. Y para terminar este punto, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos o en su defecto, otorgando su solvencia
esté en este proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoria, no se procederá a ninguna acción judicial. Entonces, claro, el Ministerio Público tenía un chaleco de fuerza que no le permitía hacer su trabajo. Y ese es el espíritu de la derogación, que el Ministerio Público cumpla con sus atribuciones y cumpla con esa deuda que tiene con el pueblo hondureño de realizar las investigaciones pertinentes. Yo creo que hay que separar dos cosas, Renato, Sí. para que el público entienda. Bueno, en la Comisión Anticorrupción, que me honro en estar en el Congreso Nacional, llegaron dos proyectos de decreto. Un proyecto de decreto que es el sueño anhelado nosotros desde que estamos ahí en el 2014, que es la derogación de la Ley de Secretos. Y está el otro proyecto de decreto que nos llegó también a la Comisión Anticorrupción, que es lo que dice el compañero Yossi, que es derogar también la ley en la cual le quitaba atribuciones al Ministerio Público de investigar los casos de corrupción que ahora pues está investigando el Tribunal Superior de Cuentas. Y para entender la génesis del problema, en el 27 de noviembre, para ser exacto, del 2006, se hizo una ley, la Ley de Transparencia del Acceso a la Información Pública, el gobierno del presidente Zelaya. Durante todo ese tiempo, el Instituto de Acceso a la Información Pública se mandó a capacitar a México y hizo una normativa que fue aprobada en el 2010. ¿Dónde hay el problema? En que estamos y que ahorita pues alegremente derogamos esta ley de secretos. Fue en el 2014, cuando el señor Juan Orlando Hernández era todavía presidente del Congreso y dijo, no, hoy vamos a hacer una normativa en la cual pues prácticamente yo el que voy a decidir qué documento es secreto y qué documento no es secreto. Lo voy a catalogar de secreto y de ultrasecreto, violando la normativa y los convenios internacionales que tiene Honduras en materia anticorrupción. Esa ley que se aprobó de forma ilegal también, porque las sesiones de ese Congreso Nacional, que nosotros no éramos parte, porque nosotros entramos hasta el 25 de enero de ese mismo año, del 2014, dice que fue publicada, que esa sesión se llevó a cabo el 20 de enero, y eso es totalmente equivocado. Esa sesión legislativa, en la famosa hemorragia de leyes que aprobaron un montón de leyes como esas nocivas para el Estado de Honduras, terminó el 19 de enero, y ahí dice que fue el 20 de enero. Desde ahí hay ilegalidad en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa con esa ley? Prácticamente le quita las atribuciones al juez o a los fiscales de investigar, porque ahí el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que es el señor que presidía, Juan Orlando Hernández, es el que clasificaba la documentación de secreta, de ultrasecreta, contraviniendo la normativa del Instituto del Acceso a la Información Pública, que decía que podía clasificar en 5 a 10 años cierta información de carácter de seguridad nacional. Al catalogar usted de secreta y de ultrasecreta, trascendía a los 15, 20 y 25 años, cuando ya los delitos de orden económico, financiero, habrían prescrito. Sí. Entonces, eso lo hizo con el fin de que muchas instituciones, prácticamente 17 instituciones del Estado, ellos, los ministros o los directores de esas instituciones, podían clasificar una ley prácticamente evitando esa... Ahora ya ves, me sorprende que no le hayan sancionado todavía. Bueno. Me sorprende que no le hayan sancionado. Nosotros ya cumplimos nuestro... Ustedes como Congreso ya cumplieron. Ya cumplimos. Pero el Ejecutivo en estas cosas ha sido bastante rápido en sancionar todo aquello que prometió en campaña. Pero tengo alguna... yo no digo que reserva, pero me sorprende que esto todavía no lo hayan sancionado. Ok, tú me estás pidiendo la palabra, pero solo quiero decir algo. Desde la perspectiva periodística, Nelson Márquez es importante hoy, pero muy importante, porque ustedes están derogando lo que el Congreso pasado aprobó y donde la bancada nacionalista tuvo un papel protagónico, donde limitó
la investigación del Ministerio Público. Entonces, y eso les hizo mucho daño en campaña, ¿qué asoció uno? Que estaba limitando la investigación del Ministerio Público para protegerse de actos de corrupción, de diputados y funcionarios públicos. Esa es la percepción que nos quedó. Que le pusieron trabas al Ministerio Público porque era más fácil controlar al Tribunal Superior de Cuentas que al Ministerio Público en cuanto a investigaciones de actos de corrupción. Entonces, lo que ha hecho este Congreso es derogar todo eso que le obstaculizaba al Ministerio Público investigar actos de corrupción. Entonces, por eso la satisfacción de los hondureños. Entonces, usted será hoy como la parte autocrítica, será como la parte autocrítica importante de este programa. Así, ya en unos minutos, ya le entramos a eso. ¿Tú querías decir algo, Marlon? Bueno, solo con lo que manifestaba el doctor Savillón, es que todo esto, Renato, es para proteger una cantidad de más o menos 230 diputados que utilizaron fondos, y debemos de decirlo claramente porque el pueblo debe conocerlo. ¿Recuerdas cuando se aprobó el famoso fondo departamental? Claro, claro. Yo fui uno de los que más me opuse a ese fondo departamental. Y te voy a decir por qué. Porque en el Congreso la función de nosotros los diputados es legislar. Pero dada la presión que se da por parte de la ciudadanía de que se lleven proyectos a las comunidades, y recuerda que en el 2006 yo estaba en el Fondo Hondureño de Inversión Social, claro que y recuerdo. En ese año 2006, siendo presidente Manuel Zelaya y siendo presidente del Congreso Roberto Micheletti, decidieron quitarle el 50% del presupuesto al ministerio que yo presidía, al Fondo Hondureño de Inversión Social, para destinar al Congreso el fondo departamental. Yo muchas veces me manifesté en contra porque un diputado, y Nelson, que estuvo en un puesto público, sabe, no tiene la estructura para ejecutar fondos. Para ejecutar fondos se necesita tener una estructura, tener lo básico que es administración, contabilidad, auditoría, un departamento de ingeniería, y un diputado no lo tiene. Entonces venía y le daban a un diputado 1 millón, 2 millones, 3 millones, el diputado quería ejecutar esas obras, al inicio tal vez de buena fe, pero después no tenía la estructura y no había forma como ejecutar esos fondos. Entonces se dejó de trabajar esos recursos con las instituciones que tenían la capacidad para ejecutar esos fondos, y si no queremos hacerlo a través de las instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social, pues hay que manejarlos con las alcaldías que tienen la capacidad. Entonces se fue llevando ese fondo departamental a cantidades arriba de 400, de 500 millones, y hoy se tiene un grave problema porque son más de 230 diputados que recibieron esos fondos y no los ejecutaron para lo que realmente se les dio, porque para que se les diera esos recursos tenía que ser justificado ante una obra. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos diputados que hoy tienen problemas es porque dieron esos fondos, por ejemplo, para limpieza de solares baldíos por el tema del dengue, o para fumigaciones. ¿Y cómo puedes auditar tú que van a chapear un solar si lo puedes chapear ahora y al mes ya está montado otra vez? Entonces se utilizaron para cosas que son que no se pueden cuantificar. O se los embolsaron. Por eso, entonces, yo no quería decir eso, pero bueno, hay muchos casos que se dieron. Entonces, ¿por qué llevo esto a colación? Porque yo creo que la institucionalidad tiene que ser fortalecida y nosotros tenemos que entender que como legisladores tenemos que fortalecer las instituciones y no estuviéramos en este problema si realmente el Congreso entendiéramos cuál es la función. Nosotros, por ejemplo, tenemos que fortalecer la institucionalidad fortaleciendo al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas no ejecuta su función porque le faltan auditores. El Tribunal Superior de Cuentas le falta auditoría
Y yo no digo que ellos tienen que hacer todas las auditorías a nivel nacional, sino que deben de ir a la alcaldía y capacitar a los auditores de las alcaldías para que tengan esa capacidad institucional localmente. Pero te pongo este ejemplo porque, como tú decías, yo creo que este es un problema que nos llevaron a este problema. Y ahora el Congreso tenía que salvaguardar y proteger con un margen de tiempo, y eso, como tú lo decías, fue mal visto por la población. Ok. Para el diputado nacionalista Nelson Márquez, ¿es correcto lo que este Congreso ha hecho en reformar esas leyes que obstaculizaban la investigación del Ministerio Público? Así de fácil la pregunta, sencilla. Esto no se presta a malas interpretaciones. ¿Es o no correcto lo que ha hecho este Congreso Nacional para el diputado Márquez? Después de la pausa usted tiene la respuesta de él. Aquí está el diputado Nelson Márquez. Yo le pido con sentido autocrítico, francamente, que me responda a esta pregunta. ¿Es correcto lo que ha hecho el Congreso de derogar todo aquello que en el Congreso pasado aprobaron para limitar el ejercicio del Ministerio Público investigando la corrupción pública? Bien, licenciado, yo creo que para empezar, mencionar que como bancada del Partido Nacional nosotros apoyamos esa Votaron derogación. a favor de estas reformas. Y expresamos públicamente que íbamos a votar a favor. Cuando hablamos de respetar la institucionalidad, debe respetarse en todos los niveles, desde respetar el funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas, porque tiene un papel, es constitucional. El artículo 222 de la Constitución de la República establece cuál es el papel del Tribunal Superior de Cuentas y establece que tiene la facultad de ser quien investigue a toda organización, institución, municipalidad que ejecute fondos públicos, y establece también cuál es la función del Ministerio Público. Y creemos fielmente que si hay algo que pueda limitar al Tribunal Superior de Cuentas, no se puede permitir, o que pueda sobrepasarse de las funciones del Tribunal Superior de Cuentas, no se debe permitir. Pero también si hay algo que afecte el accionar del Ministerio Público, debe de quedar claro que no se debe permitir. Ahora, yo le voy a ser sincero, percepción que muchos hondureños tenemos. No quiero totalizar porque totalizar es malo, es decir, todos los hondureños, pero cada vez es más creciente el número de hondureños que tenemos esa percepción. Todos esos documentos y todas esas derogaciones son bien bonitas, pero se las quiero comparar como aquel meme en donde aparece una persona bien bonito, bien bonita, bien guapa, bien guapo, pero cuando sonríe, los dientes todos picados. ¿Por qué le digo esto? Porque es que sí se oye bien bonito decir, bueno, hoy ya no le vamos a limitar al Ministerio Público, hoy cada quien se va a dedicar a sus funciones, pero no veo que venga ahí el documento del decreto 4/2022, que no fue una derogación, fue una aprobación. ¿Cuál es ese? Se aprobó en el decreto 4/2022 que se le perdonara los delitos contra la administración pública a todos los funcionarios del 2006 al 2010. Y eso no limita al Ministerio Público. Claro que lo limita totalmente. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que venga la CICI y que venga con facultades y que venga por unos 12 años. Pero ahí ya no solo tiene una limitante, tiene una pared que no va a poder pasar. Marlon mencionaba hace un momento de que ahí hay un tema de los fondos departamentales y que hay expedientes que tiene el Ministerio Público, pero no hay ni uno 2006-2010. Y Marlon, el ejemplo que ponía es que en el 2006-2010 se le dieron fondos departamentales a muchos diputados para que los ejecutaran y que no los liquidaron adecuadamente, y que esa es supuestamente la motivación, pero no hay ni un expediente 2006. Pero te lo dijo en privado y tú lo estás diciendo en público. No, lo dijo público, lo dijo público. ¿Lo dijiste en público? Sí, lo dijo público en el segmento anterior. Lo dijo público. No, pero está bueno, yo así soy también. Yo cuando es una información de interés público, no callo. Aunque entonces, se enojen conmigo después. Entonces hoy pregunto, eso que dicen supuestamente que le quitamos, y estoy de acuerdo, y como bancada nosotros votamos a favor, limita al Ministerio Público para investigar de 2006 a 2010 lo otro que se aprobó, porque ¿qué fue lo que dijimos nosotros como bancada? Vamos a votar a favor, pero queremos pedirles que en esta aprobación se incluya la derogación total de todos los delitos contra la administración pública que fueron especificados en el decreto 4/2022. Imagínense que ahí habla hasta de posesión de armas de guerra. ¿Qué tiene que ver?
Es que está bien los delitos políticos, para los cuales ya existía el Acuerdo de Cartagena, que fue de cumplimiento, y ya existía también un decreto de amnistía del 2010, que se ha venido cumpliendo, pero cuando se habla de delitos contra la administración pública, entonces no podemos solo poner la persona bien bonita o bonito, pero que cuando se ríe tiene los dientes todititos picados. Eso es lo que nos están dando hoy. Yo aplaudo y estoy de acuerdo en que le demos facultades al Ministerio Público, pero que no lo pongamos con ojos azules. Se lo voy a hacer así directo. Porque también nuevamente la percepción que existe en un alto sector del pueblo hondureño es que lo que se quiere realmente es perseguir de manera exclusiva a funcionarios, a exdiputados, a diputados del Partido Nacional. Yo tuve la bendición, y le voy a decir bendición de Dios, que en el momento tal vez no la entendía y no la entendíamos mucho, porque yo llegué el 2018 al Congreso Nacional y ya no existían fondos departamentales. Entonces yo no tuve acceso nunca a fondos departamentales. En aquel momento decía, nos están limitando la posibilidad de ayudarle a mucha gente, pero cuando nosotros vemos este tipo de cosas nos damos cuenta que lo mejor que nos pudo haber pasado es no haber recibido fondos departamentales. Porque pervertía al diputado. Exacto. Sin capacidad de ejecución. Sin tener una unidad técnica que lo apoyara, sin tener una unidad administrativa que lo apoyara, sin tener una base profesional para poder ejecutar esos proyectos, y creo que existen mejores mecanismos como para que los diputados nos podamos volver Y como la gestores. tendencia aquí no es regresar el dinero a la institución pública, me lo embolso, ya como no lo pude ejecutar, me lo embolso. Ahora, esos dineros pervirtieron a muchos diputados que ahora están en la picota. Ahora sí creo que hay Bueno, algunos... pero entonces ustedes como bancada sí están de acuerdo con que se reformara lo que ustedes como Partido Nacional y otras bancadas, entiendo, reformaron para limitar la investigación del Ministerio Público. Es que si algo va a dañar la institucionalidad, hay que corregirlo. Pero no se corrigen las cosas poniendo más trabas. Y hoy le han puesto una traba increíble al Ministerio Público para que no pueda investigar del 2006 al 2010. Pero el partido de Yossi Toscano nos prometió presentar una iniciativa para reformar esa ley. Estamos esperando esa iniciativa, Yossi. Siempre que miro a Maribel Espinosa le pregunto, bueno, abogada, ¿y usted nos prometió que iban a presentar iniciativa para reformar esa ley? Justamente ayer, todos los martes tenemos reunión de bancada y ya tenemos el borrador listo. Prácticamente ayer fue el último debate, la bancada va a hacer público esta reforma, pero tampoco es cierto y hay que ser categóricos porque este decreto habla específicamente del tema de los fondos departamentales, pero también incluye ONGs, porque conocemos ya más de 200 y tantas ONGs que se beneficiaron de fondos de diputados. Pero solo un detallito, honorable. Pero yo creo que también es correcto que el PSH reconozca que no debieron haber apoyado ese decreto 4/2022. Ese pacto de impunidad, porque es la madre de todos los pactos de impunidad. Al contrario, nosotros y su servidor sí está a favor de la amnistía para los presos y perseguidos políticos. Pero eso no es lo que dice que en el discurso nosotros establezcamos situaciones políticas para quedar bien con un sector y entorpecer el espíritu de la amnistía, porque nosotros, y ya lo decía Renato al inicio, ¿cuánto tiempo tuvo en el exilio el ministro Savillón? Por hacer públicas denuncias de corrupción. Pero lo de él no tiene que ver con el decreto 4/2022. Pero le estoy poniendo un ejemplo que hoy vuelve a la luz pública, un hombre que estuvo afuera. Pero no podemos desconocer la persecución estudiantil. Nosotros no podemos desconocer aquí la persecución de sindicatos. Si aquí los sindicatos tienen 12 años, hasta desaparecían los sindicatos contraviniendo el Código del Trabajo. Entonces, ese tipo de posiciones de imponer que se desaparezcan los sindicatos para nosotros no es concebible. Y la persecución que sí se vivió de los funcionarios de 2009, y no solo funcionarios, personas y jóvenes que salieron a las calles. Y en 2017 se repite lo mismo con una reelección ilegal y también hubo persecución a las personas que fueron a las calles. El espíritu del Partido Salvador de Honduras es darle la protección a estas personas. Pero en la marcha, estimado, empiezan a salir ahora. Le denegaron la salida al exalcalde de San Pedro Sula. Y nosotros
No importa. La aplicación de la justicia es de la Corte Suprema de Justicia y la aplicación de las sentencias. Por lo tanto, nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el análisis que realmente están haciendo los jueces? No le tiren la pelota a los jueces. Ustedes lo aprobaron en el Congreso pero Nacional. en todo caso, ¿van a presentar ustedes la iniciativa de reforma? Vamos a presentar. ¿Pero ¿Van a presentar? Porque lo prometieron hace mucho tiempo, pero para otros temas lo presentan Mire, inmediatamente. ya le vamos a preguntar eso a Yossi, porque en este momento nos está llamando el secretario del Congreso. Ah, muy bien. ¿Quién es? Don Carlos Zelaya. Carlos Zelaya. Carlos Zelaya. Mira que es un privilegio, es la primera vez que Carlos Zelaya llama frente a frente. Bueno, y bueno, yo estoy seguro que es para darnos una buena noticia o una crítica. Carlos, permítenos unos segundos, será después de la pausa, porque estamos un poquito atrasados, pero genero la expectativa. El secretario del Congreso Nacional en comunicación con Frente a Frente para socializar una importante información. El secretario del Congreso Nacional, don Carlos Zelaya, en comunicación con Frente a Frente. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Realmente es un privilegio también para mí poder participar en este programa. Como usted dice, pues sí, es la primera vez, pero sí soy un asiduo televidente, principalmente de este espacio de Frente a Frente. Muchas gracias, Carlos. Mire, realmente estoy hablando por el tema de la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta sobre la ley de secretos. Hoy será ya publicada, bueno. ya se envió la nota de parte de la presidencia, ya sancionado, y hoy será publicado. Eso yo le mandé ahí a estudios, le mandé una imagen donde ya se remite oficialmente de la presidencia el decreto para su publicación, y en este momento acabo de tener una comunicación con el gerente del ENAC y me está confirmando que más o menos 9:30 de la mañana ya estará publicada. Así que quería hacer esa aclaración. Y no sé si me permite hacer un par de comentarios. Claro, Carlos. Sobre lo que estaba escuchando ahí en el momento que estaba esperando entrar, sobre la participación de los compañeros. Bueno, primero quisiera decir que la administración más investigada de todos los tiempos ha sido la administración del presidente Zelaya, la administración 2006-2009. Tuvieron 12 años persiguiéndolo a todo mundo y no pudieron encontrar una sola prueba contundente para poder acusar o hacer acusaciones serias en contra del presidente Zelaya o de sus funcionarios. ¿Qué fue lo que pasó? Después del golpe de Estado, surgieron como naipes las acusaciones en contra de los funcionarios y en contra del propio presidente Zelaya. Ese tema de la amnistía, Renato, realmente se le dice amnistía porque así está definido en la Constitución de la República para que pueda tener efecto, pero esta es una ley, primero para condenar el golpe de Estado, que fue desconocida totalmente durante todo este tiempo. El régimen que se instaló en Honduras nunca reconoció que en Honduras había un golpe de Estado, a pesar que todos los países del mundo, que todas las organizaciones financieras, que todos los organismos internacionales, multilaterales, concluyeron que en Honduras había un golpe de Estado. Segundo, que también es una ley para el reconocimiento del Acuerdo Cartagena, que tampoco, que siempre fue desconocido por el régimen anterior, nunca quisieron reconocerlo, a pesar que el presidente Lobo, en representación del Estado de Honduras, fue a Cartagena y firmó el Acuerdo Cartagena, pero nunca quiso ser ratificado por el Congreso Nacional, que lo conducía Juan Orlando Hernández. ¿Qué significó el Acuerdo de Cartagena? Significó que Honduras fuera de nuevo reconocido por todos los organismos internacionales, por la OEA, por la ONU, porque había sido expulsado de todos esos organismos. O sea que el Acuerdo de Cartagena le benefició al país, pero como ellos nunca lo quisieron reconocer, mantuvieron el esquema de no reconocer eso para seguir incumpliendo los acuerdos y para seguir con los casos que incoaron en contra de toda la administración vigentes, y por eso los compañeros salieron al exilio, por eso los compañeros, algunos
siguieron huyendo y esquivando la justicia porque había sido totalmente arbitraria todas las acusaciones que se habían hecho. Tercero, esta ley también es para hacerle justicia a las víctimas que fueron perseguidas, encarceladas, exiladas, sobre todo eso que sucedió en el 2009. Así es que realmente todo lo que se está diciendo ahí, yo entiendo, son cosas políticas. El Partido Nacional tiene un guión y no se va a salir de ese guión porque ahora son un partido de oposición y van a seguir diciendo esas cosas. Pero realmente si analizamos bien todo este proceso, Renato, de los últimos 12 años, con esta ley lo que nosotros estamos haciendo es una reconciliación también con los sectores que fueron vilmente masacrados, perseguidos y vilipendiados por un régimen que se instaló en Honduras y ya sabemos todos en qué terminó. Terminó con un presidente que ya está a punto de ser extraditado del país por acusaciones serias y en contra de su administración. Así es que también quería dejar aclarado esto y decirle, Renato, que agradecemos la participación y que estamos tratando de reconstruir muchas cosas que fue destruida en el Estado de Derecho y esperamos continuar, avanzar mucho más en los temas de darle transparencia a todos estos procesos y esperamos poder cumplir en la sociedad hondureña también en muchos procesos de los cuales han estado excluidos muchos sectores hondureños. Así que muchas gracias, Renato, y un saludo a los compañeros parlamentarios que lo acompañan. Carlos Zelaya, secretario del Congreso, mostremos una vez más la orden para que se publique en la Gaceta el contenido de la ley de secretos que se aprobó en el Congreso, la derogación bien de la ley de secretos. Es una nota dirigida al licenciado Edis Antonio Moncada, gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, el 8 de marzo. El 8 de marzo. ¿Quién la remite? Rodolfo Pastor María Campos, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, por medio de la presente, con instrucciones superiores y en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley General de la Administración Pública, me permito remitirle el siguiente decreto: derogar decreto número 418-2013, de fecha 20 de enero de 2014, contentivo de ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional. Bueno, ¿quién cancela la publicación? Coordinar el pago de la publicación con la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad. Y es que se paga, las mismas instituciones del Estado pagan para publicar eso. Pues sí. Pues mira que se paga. Sí. Bueno, pues a las 9:30 aparece en la Gaceta el contenido del decreto que deroga la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional. Antes de la pausa y la intervención de Yavés Avillón, es muy importante. El diputado Nelson Márquez tiene alguna acotación. Solamente para decir después. que no se puede instrumentalizar para tratar de opacar actos en contra de la administración pública a las personas que sí pueden ser perseguidos políticos. Porque hay personas que sí, si yo comparto la mayor parte de lo que dijo el diputado Toscano, en el sentido de que hay personas que tienen que ver con delitos políticos. El problema es que le pusieron una muralla al Ministerio Público para que no pueda investigar delitos que no tienen nada que ver con delitos políticos, que son temas de administración pública. Y yo no puedo creer que profesionales de tan alto nivel que están ahora como diputados del Partido Salvador de Honduras, que se presentaron así en una campaña política, que fueron electos por esa razón, digan que no es eso lo que entendieron cuando la aplicación en términos prácticos de ese decreto a lo que nos está llevando es que a personas que cometieron delitos en contra de la administración pública o que por lo menos estaban siendo investigados por delitos en contra de la administración pública, muchos de ellos ni siquiera se quisieron presentar ante los tribunales, hoy salgan perdonados, amparados en una situación que debía favorecer solamente a los que sí estaban acusados por temas políticos. Por la alusión, rápidamente, solo preguntarle, diputado, deme la definición de delitos políticos. Aquello que tenga que ver con decisiones que fueron
de carácter específicamente políticas, pero si es algo en donde una persona está siendo acusada por robarle dinero al Estado de Honduras, acusada, no digo que sea culpable, tiene que pasar por un debido proceso, pero tiene que pasar ese proceso. Cuando se acusa a alguien de haberse llevado dinero del pueblo, eso no es delito político, más allá de que diga que estaba en un acto o en una actuación política, ese dinero tenía que haberlo liquidado. Si nunca lo liquidaron, si ese dinero lo utilizaron para cosas que nadie sabe para qué fue, tenían que pasar por un debido proceso. Yo creo que aclararle al diputado Márquez que es muy importante lo siguiente: ¿cómo iban a poder liquidar si dieron un golpe de Estado? Recuerde que toda esa documentación, llegaron los militares a Casa Presidencial, secuestraron toda esa documentación, todo el mundo tuvo que salir exilado. Entonces, nosotros no nos oponemos, yo creo que Carlos Zelaya lo explicó muy bien, nosotros no nos oponemos que investiguen a quien sea, pero que sea el juez que valore la carga probatoria, que sea el CONADE, que es la otra institución que se puso en ese proyecto de decreto, que clasifique si es un delito de persecución política o no. O sea, ahí está en el proyecto de decreto, dice, el juez va a valorar la carga probatoria, el CONADE va a decir si el COFADE, perdón, va a decir si es un delito de persecución. Nosotros, yo se lo digo, personalmente no nos oponemos a que investigue sea quien sea. Lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso Nacional, y es la crítica constructiva que le hago de su bancada, que ese proyecto de decreto que fue aprobado en 2017 en un Congreso móvil de Choluteca, que se votó sin consignación de nombre, solo levantando la mano, prácticamente ahí es cuando ya tenía Luis Javier Santos, con la UFESIC, tenía los pliegos de responsabilidad de cualquier cantidad de diputados que iban a ser acusados ya, y ellos ya lo sabían. Entonces nos pusieron el candado para evitar que esos procesos de esa cantidad de diputados pudieran pues ser ejecutados esas acciones del Ministerio Público. Nosotros aquí hay que dividir las dos cosas. Como Comisión Anticorrupción ya aprobamos la Ley de Secretos, este otro proyecto de decreto también ya lo aprobamos, que es devolverle la atribución constitucional al Ministerio Público de poder investigar. Y nosotros, como comisión, no nos oponemos que investigue sea quien sea. Afortunadamente, en el caso de muchos de nosotros, no hemos tocado ni un tan solo lempira del famoso fondo departamental. Creo yo, y concuerdo contigo, que no es atribución del diputado de ejecutar proyectos porque no está para eso. Pero sí necesitamos avanzar como Congreso Nacional, mirando los errores que ustedes cometieron durante 12 años, secuestrando y quitándole atribuciones investigativas al Ministerio Público, en la cual debe de investigar todos los funcionarios que nosotros estamos, nosotros no tenemos ningún problema que investiguen desde 1982 si quieren, pero recordemos que muchos delitos de orden financiero ya prescribieron. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que todos esos delitos prescriban. Por lo tanto, estamos dando y miramos con agrado que ya nuestra presidenta vetó, favoreció ese proyecto de decreto, que lo aprobamos, y no tenemos duda alguna que este otro proyecto de decreto, que también lo dictaminamos favorable en la Comisión Anticorrupción, de devolverle esa atribución al Ministerio Público que lastimosamente se le quitó en aquella sesión del Congreso Nacional Móvil en el Choluteca. El artículo 4 vota parte de lo que está diciendo, doctor, con todo respeto, porque el artículo 4 del Pacto de Impunidad no le da posibilidad a COFADE de opinar cuando se trata de funcionarios del 2006, del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009. Cuando se trata de funcionarios, les da vía libre, no tienen que pasar por COFADE. Eso es lo que dice ese decreto. Y en ese se han amparado algunas personas para que hoy puedan, sin necesidad de presentarse ante el proceso que usted mencionaba hace un momento, ante el debido proceso, para poder justificar qué hicieron con los recursos del pueblo. Ese es el problema. Bueno, que quede claro, la iniciativa que prometieron ustedes para reformar esa ley, ¿se presentará o no se presentará? Se presentará, y adelantarle que vamos a definir, para quitarle la bandera al Partido Nacional. No, hágalo por Honduras, no lo haga contra... Ese es el problema, que lo hacen contra el Partido Nacional. Hágalo por Honduras. El Partido Nacional ha tomado una bandera de señalar este pacto de impunidad. Nosotros le vamos a explicar al pueblo hondureño qué significa persecución política, qué es un delito de persecución política.
Y en ese decreto, ese es el espíritu, explicarle al pueblo hondureño qué es persecución política, porque estamos desconociendo el golpe de Estado de 2009 y las aberraciones que sufrió la población. Si es que es el pueblo hondureño el que puso la espalda, el que puso el pecho, con el que eso puso nadie los tiene muertos. problema. Con esos Entonces, delitos políticos nadie tiene problema. Quitar la falsa percepción y la bandera de lucha que ustedes tienen de oposición, le vamos a explicar al pueblo hondureño en esa reforma qué es persecución. Porque les vamos a recordar todo lo que sufrimos como pueblo en un golpe de Estado. Y también recordarles que mientras en 2017 tomaban posesión de manera ilegal, también sufrimos persecución. Pero la reforma va encaminada ¿a qué? A explicar ese punto de lo que es persecución política y a dejar claro que nosotros no estamos cubriendo ningún delito ni estamos protegiendo políticos que cometieron delitos. Si cometieron delitos, está bien, pero si hubo cargas probatorias falsas, si hubo prefabricación de casos, nosotros no podemos avalar que hondureños, el decreto va a ser claro tal como se ha establecido. Quien va a definir esto es la Corte Suprema de Justicia, que para eso están. Ahora bien, ¿de quién es la Corte Suprema de Justicia hoy? ¿Y qué intereses atiende? Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Las noticias no paran, pero si está pasando, está en tunota.com. Otros titulares esta mañana. Expertos proponen estrategia de ciberseguridad ante amenaza de espionaje. Está pasando. Comisión Especial del Congreso conocerá hoy nombres de extraditables hondureños. Científica hondureña María Elena Botassi recibe los premios internacionales, 2 premios internacionales para ella. Alcaldes del Valle de Sula piden dragado de ríos previo a temporada de inundaciones. ¿En qué porcentaje ha incrementado ingreso de remesas a Honduras en 2022? Aquí se lo contamos en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente, que tiene para usted... Tú querías la palabra, mira que ya no tenemos tiempo, 1 minuto acaso. Sí, solamente decirte, Renato, que lamentablemente siento que muchos diputados del PSH fueron sorprendidos. Esta es mi percepción, fueron sorprendidos. Lamentablemente no se aprobó ese decreto cuando estaban todas las bancadas presentes. No estaba la bancada del Partido Nacional, no estaba la bancada del Partido Liberal, no estaba la bancada del PAC. ¿El de la amnistía? Que lo llaman el pacto de impunidad de algunos sectores, como el doctor Edmundo Orellana. Y con todo respeto, yo creo que ya no tiene ningún sentido presentar una reforma, sería más como para lavar la cara, porque creo que las personas que querían que salieran ya salieron libres, entonces eso no tendría ningún impacto en presentar una reforma. Y llamar la atención también porque es importante que en el Congreso Nacional se legalice la Junta Directiva, porque después vamos a tener serios problemas, se están derogando leyes, se están aprobando leyes que afectan a terceros y eso puede traer consecuencias para el Estado de Honduras. Y lo otro, Renato, es que quiero llamar la atención, nosotros discutimos leyes que más que todo tienen nombre y apellido, pero hay leyes que son importantes para el pueblo hondureño. No se ha publicado en la Gaceta la ley de las amnistías, que eso beneficia al pueblo hondureño, la amnistía que abarca temas de la ENE, temas municipales, temas del Seguro Social, y eso no se prioriza en la agenda del Congreso. ¿No se ha publicado? Que se publique entonces. Muchas gracias, diputado. Ya no tengo tiempo. Bueno, solo... Hasta luego, ya no tengo tiempo. Si no, no.